los descubrimientos que la ciencia hizo y continúa haciendo, podemos quizás intentar de averiguar a ver si ya existían, no son verdaderos descubrimientos que la ciencia obtuvo y quizás ya existían desde antes. Por ejemplo, tenemos uno de los tantos pero tantos libros de la Torá de la Biblia, se llama una Tosefta. Tosefta es una parte de la Biblia oral, uno de los primeros pasos de la Biblia oral. Uno de los tantos volúmenes de la Tosefta, en Masechta ya es el volumen que habla de la parte del sábado, el séptimo día, el día sagrado del sábado, justamente menciona diferentes ejemplos de qué es lo que una persona, cosas que se asimilan a la idolatría. La idolatría es algo prohibido de acuerdo a la religión judía, y hay ciertas cosas que parecen ser idolatría y no lo son. Y es muy interesante que la Tosefta menciona un caso específico, que si una persona pone un palo de metal entre diferentes gallos o gallinas, entonces en ese caso eso es idolatría. Pero si la persona pone el mismo palo de metal sobre el gallinero, eso no se llama idolatría y es perfectamente se permite, porque el propósito de eso, la Torá, la Biblia explica cuál es: el que no dañes, y cuando cae, eso es en contra de los rayos, en contra de los truenos, que no le pase nada a los gallos que están dentro del gallinero. Eso es básicamente el famoso pararrayos. La Torá, la Biblia está hablando nada más que nada menos de el pararrayos. Eso estamos hablando de que la Tosefta fue escrita hace 2000 años atrás, alrededor de 2000 años atrás. El inventor oficial, si uno le pregunta, le podemos preguntar a cualquier persona de cualquier religión, la mayoría de la sociedad hoy en día sabe que el inventor oficial del pararrayos fue el señor Benjamin Franklin. Uno lo puede hacer Google, es muy fácil encontrarlo eso. Sin embargo, tenemos ahí un libro claro que está, no hay ninguna discusión que este libro tiene 2000 años de historia, se fue escrito hace 2000 años atrás, y ahí dice claramente que este concepto del pararrayos ya existía en aquel entonces. Entonces, este es uno de los varios ejemplos que existen en la Biblia, que la Biblia habla de diferentes descubrimientos que aparentemente la ciencia y mucha gente dentro en el mundo entienden, creen que verdaderamente fueron descubiertos mucho después. Otro de los temas que, como la ciencia se define hoy en día, la ciencia se define para que algo forme parte del mundo científico, tiene que poder demostrarse. O sea, primero existe una teoría, una tesis, una hipótesis, y esa tesis, esa hipótesis después se tiene que demostrar en la práctica. Y no es que se tiene que demostrar una sola vez, ni dos veces, sino que por lo menos 3 veces o más. Cuantos más veces se demuestre esa teoría, entonces recién ahí esa teoría se la puede definir de teoría científica. A pesar de que verdaderamente hoy en día existen teorías, lamentablemente, las cuales no se comprobaron 100%, ni 3 veces, ni 2, ni una sola. Eso es una discusión incluso dentro del mundo científico. Hay muchos científicos, muchas comunidades de científicos hoy en día que discuten también, pero lo que todo el mundo está de acuerdo es que algo científico se define algo que fue demostrado varias veces. En la Torá, en la Biblia, dice exactamente lo mismo, que a pesar de que hay diferentes conceptos o eventos que ocurrieron, sin embargo, cuando algo ocurre 3 veces, en la Biblia se lo llama algo que está vigente, que es seguro que va a pasar. 3 veces o más, por supuesto, 3 veces exactamente como lo dice la ciencia. La ciencia no tiene un número específico que dice 3 o más, pero la Torá, la Biblia sí dice 3 o más veces. Entonces ahí es ese evento que sucedió,
ya tiene se lo llama que es vigente, que es siempre se estableció un cierto parámetro ahí, como lo dice la ciencia. Después de eso tenemos también cosas más avanzadas todavía. Últimamente, en los últimos años, los científicos hablan de una teoría de campo unificado. ¿Qué significa la teoría del campo unificado? Significa, se le pueden preguntar a algún físico, a algunos profesores de física en la universidad, y ellos dicen que están explicando que antiguamente, durante mucho tiempo, se creyó que las diferentes fuentes, las diferentes fuerzas en el universo, cada una existía sin que esté muy relacionada con la otra. Hoy en día existe esta teoría nueva de campo unificado, dice que todas las fuerzas del universo están unidas de alguna manera, están correlacionadas. La Torá, la Biblia, no lo menciona hace ni 1000 ni 2000, pero incluso hace más de 3000, 4000 años atrás, con el nacimiento, cuando nació el primer judío de todos, el primer judío, el patriarca del pueblo de Israel, que se llama Abraham Avinu, nuestro padre Abraham. Abraham él mismo dice claramente que el concepto de teoría de campo unificado, él mismo fue uno de los sabios más grandes que existió en la historia, y él mismo desde pequeño él empezó a fijarse. Abraham Avinu nació en un momento en la historia de la humanidad la cual estaba lleno de paganismo, lleno de idolatría. Lo que todo el mundo creía, la mayoría del mundo, hace 4000 años atrás en la historia, el mundo estaba lleno de ídolos, idólatras, todo el mundo, la gente quería que el sol, la luna, las estrellas, la piedra, todo era algún dios. Y Abraham Avinu desde pequeño empezó a fijarse, él mismo, incluso Abraham Avinu, él nació y se crió en una familia idólatra también, muy idólatra. Y desde pequeño Abraham Avinu se dio cuenta, empezó a fijarse cómo el sol, la luna, cómo existe una armonía en todo el mundo, en todo el universo, y cómo todo funciona con una armonía perfecta, y que sin esa armonía nada puede existir. Y no solamente en el universo en general, sino que incluso dentro de cada criatura, dentro del ser humano, dentro de los animales, dentro de los vegetales, dentro de todo existe una armonía perfecta, ciertos parámetros, y que todo lo que funciona dentro y fuera del ser humano y de las criaturas, todo tiene una armonía perfecta. Y esa armonía perfecta, Abraham dijo que tiene que provenir sí o sí, tiene que provenir y tiene que ser dirigida por una fuerza superior. Esa fuerza superior, se llama Dios. Él lo llamó Dios y creyó en Dios, como otra gente también antes que él existiera también, pero es igual exactamente lo que los científicos están diciendo hoy en día.